Hola, soy Sola Imsa y estoy aquí para hablar de un tema un poquito delicado. Es el tema de los trasplantes y las transfusiones. Quizá en todo lo que es el mundo alternativo, yo por lo menos no lo he visto de una manera clara, hablar de este tema y sobre todo a nivel terapéutico. Pienso que por lo sensible del mismo, quiero decir, porque claro, estaríamos hablando, en un trasplante estamos hablando de la vida y de la muerte. Si alguien realmente para vivir necesita un órgano o sangre de otra persona, pues lógicamente ahí estamos viéndonos la línea entre la vida y la muerte. Yo no voy a entrar en si es lícito o no es lícito, si es bueno o no es bueno, o si kármicamente eso aporta o no aporta. Yo ahí cada uno es libre de elegir lo que considere y de hacer lo que considere, lógicamente, con su cuerpo y con su vida. Yo voy a entrar a nivel terapéutico, lo que implica un trasplante o una transfusión, sobre todo más el trasplante que la transfusión, y si habría alguna posibilidad a nivel terapéutico, como digo, de ayudar a que estos trasplantes, bueno, pues tengan una mayor aceptación por parte del receptor y que alteren lo menos posible su información genética o lo que es lo mismo, su línea evolutiva. Fijaros que lo que he dicho, línea evolutiva. Pensemos que todo órgano está ligado a un desarrollo celular que va ligado a una información genética. Y en los genes es donde va todo lo que la persona representa a nivel terreno, pero también a nivel espiritual. Por eso es tan importante el tomar en consideración lo que representa el cuerpo físico con sus trasplantes, es decir, con sus órganos y la posibilidad del trasplante, así mismo como el energético y espiritual. Entonces, nuestro cuerpo físico forma parte de lo que llamamos un vehículo para que el alma bueno, pues pueda viajar por los planos densos. El alma escoge o no, ahí ya dependiendo de la creencia de cada uno, escoge o no cosas a experimentar, situaciones, vivencias, etcétera, ¿no? Y entonces, para esto, para que experimente este alma, necesita, como digo, un vehículo o un cuerpo. El vehículo en realidad se compondría de 4 cuerpos. El cuerpo físico, puro y duro, que sería lo que llamaríamos la máquina, ¿no? El cuerpo denso. El cuerpo vital o energético o doble etérico, que es donde estaría por un lado la energía que el cuerpo físico necesita y por el otro lado, ahí es donde está codificado todo el patrón de la persona y todas las experiencias, todo lo que la persona vive, todo lo que vivimos, se graba en ese doble etérico. Es el doble en etérico del físico, por lo tanto también del consciente. Pensad que con cada experiencia, con cada vivencia, con cada emoción, nuestro cuerpo somatiza, es decir, integra, graba todo eso. Que luego también pasa al registro akáshico, parte espiritual, todo lo que queráis. Pero nuestro cuerpo físico lo graba y por lo tanto el doble etérico lo integra. Este doble etérico que integra esta información está vinculado con otro cuerpo de este vehículo, que es el emocional, y con otro que es el mental. Y estos 4 cuerpos, como digo, son los que el alma necesita para manejarse en este plano, o el vehículo que necesita para manejarse en este plano. Este doble etérico tiene su otra parte en lo que sería dentro de nuestra anatomía energética, la parte espiritual. Y ahí tenemos lo que es el cuerpo transetérico o quinta capa, también se llama patrón espiritual, voluntad divina. Este transetérico sería como ese doble del etérico y ambos dos juntos son los que se encargan de traspasar la información al alma a través del inconsciente, por el inconsciente y al consciente igualmente. Es decir, ambos dos tienen que estar en sintonía, en comunicación, para que la persona actúe y viva en coherencia. Fijaos si metemos otra información así a capón, a través de una transfusión o de un trasplante. ¿Qué puede suceder? Pues puede suceder muchas cosas.
Vamos a ver. Empecemos por el principio. Cuando el alma termina su ciclo en este plano, es decir, cuando ya tenemos que morir, ¿no? Tenemos que romper los lazos con nuestro vehículo terreno. Primero con el físico, que es la máquina, que ya deja de funcionar. Después con el doble etérico, que se diluye y se integra la información en el alma. Después con el mental y con el emocional. Bueno, entonces, en este punto, cuando se necesita hacer un trasplante, este proceso no se da así. Diréis, la persona muere, sí y no. El cuerpo humano tiene un sistema nervioso que es el que controla la funcionalidad del mismo. Tiene una parte dentro de ese sistema nervioso central que es lo que se llama la formación reticular, que ya hablé en otros vídeos, y que es en el de lo encontraréis más ampliamente explicado en el vídeo de la técnica ISIR de sanación, que es una técnica creada por mí. Bueno, pues ahí hablo de la formación reticular, que está ubicada en justamente lo que llamamos el cerebro reptiliano, que no tiene nada que ver con otras cuestiones. Se llama así porque cuando evolucionó el primer ser vivo que luego dio paso a lo que somos ahora, y no estoy hablando de la ley de Darwin, porque según la ley de Darwin era imposible que del mono se diera el salto al humano. Sencillamente porque un mono o un simio que tiene 48 cromosomas, por ley natural haga una mutación a 46 cromosomas, que es lo que tenemos nosotros. Eso científicamente está demostrado que es imposible. De manera, tuvo que haber una mano, una manita, que ayudara a que ese proceso se diera. Es decir, que del simio que pasó a Homo erectus, se pasara a Homo sapiens y al Homo sapiens sapiens, que es el que ya estaría en lo que somos ahora. Fijaros que en la época del Homo sapiens había otra raza que era el neandertal. El neandertal era una raza mucho más alta, más evolucionada, más emocional. Tenía un cráneo más grande, un cerebro más grande. ¿Recuerda algo? A esos cráneos que se han encontrado por ahí, con una formación mucho más ahuevada de cabeza. Bien, estos neandertales desaparecieron así, porque sí, mientras que el sapiens no desapareció. Curioso que cuando han hecho pruebas genéticas en los sapiens sapiens, han visto que dentro de su genética había información o parte de código del neandertal. Es decir, alguien unió neandertales con sapiens para dar el salto al sapiens sapiens, que es lo que somos ahora, con 46 cromosomas. Y esto no es que me lo haya inventado. Hay estudios que corren por internet, y estos sí son auténticos, que explican claramente que el segundo y tercer cromosoma del simio es nuestro segundo cromosoma, el cual está aceptado científicamente, que tiene, aparte de las dos patitas, como todo cromosoma, con su punto central, que es lo que une, abajo, en ese cromosoma hay como una especie de parte mutada, que es, o atrofiada, que sería lo que unificaría, con otro código además, que sería lo que nos, digamos, relacionaríamos con ese otro cromosoma que se unificó ahí, en uno solo. Entonces en nosotros, el 2 y el 3 del simio, para nosotros es el 2. Bueno, pues así hemos hecho los cambios evolutivos. Entonces, como os decía, cuando nosotros tenemos en ese cerebro reptiliano, porque es el de la supervivencia, en lo que llamamos la parte del bulbo raquídeo, el puente y luego la médula espinal, ahí tenemos la formación reticular. La formación reticular, en él hay una parte que se llama SARA, son unas siglas, y que este SARA sería como el interruptor que se enciende y apaga, o que enciende y apaga
sería mejor decir nuestro cerebro. Bien, ahí nuestro cerebro se despierta o se duerme o se inactiva definitivamente. Una persona cuando muere, el cerebro se dice que está muerto, pero hay que ver si el corazón también está parado, porque el corazón tiene un sistema nervioso autónomo. El cerebro puede estar totalmente desactivado, podríamos decir muerto, mientras que el corazón seguir trabajando. Por eso hay personas en coma. Les tienen que mantener pues con el respirador y con otras sustancias, sueros, etc. Pero el corazón sigue latiendo. Y mientras sigue latiendo hay vida, dicen. Bueno, pues ¿qué hacen los médicos cuando quieren trasplantar órganos? El cuerpo es mantenido vivo. Primero esperan que el cerebro muera, ¿cierto? Electroencefalograma plano. El SARA ya no se puede volver a activar. Perfecto. Pero el corazón lo siguen manteniendo vivo mediante suero y por tanto sigue latiendo. ¿Para qué hacen esto? Para que los órganos no mueran antes de ser extraídos. ¿Por qué? Porque si el corazón se para, ya no hay bombeo sanguíneo y los órganos mueren. De esta manera no mueren. Permite que los órganos estén ahí, pero curiosamente también esta situación no permite al alma desvincularse plenamente de su cuerpo. No puede, porque el alma se va desvinculando poco a poco y hasta que el cuerpo no muere del todo, el cordón de plata no se rompe, porque el cordón de plata está ubicado precisamente en la zona del corazón, en el sistema corazón. Ese cuerpo no está muerto, sigue vivo. Diréis, bueno, pero ya ha llegado su momento. No, porque entonces las personas que están en coma, el alma también se podría ir y no puede, porque no están muertos. Siguen unidos a una máquina que los mantiene vivos. Bueno, pues entonces el alma sigue ahí, con un fuerte vínculo, pues porque no lo puede romper, como digo, como les pasa igualmente a las personas que están en coma. Como el vínculo permanece entre el cuerpo y el alma no se puede ir, pues claro, está plenamente consciente de lo que está sucediendo. Se siente anclado, atado a un cuerpo que en realidad ya no le pertenece. Pero cuando los órganos son extraídos, sigue estando alimentados por el doble etérico de la persona fallecida, porque lógicamente al no irse el alma todo queda tal cual. La máquina no está plenamente apagada, el doble etérico sigue alimentando a la máquina, porque además el alma sigue vinculado a la máquina y por tanto sigue experimentando lo que para el doble etérico es sinónimo de grabar información. El alma siente todo lo que su cuerpo físico siente, porque lo siente a través del doble etérico. Por lo tanto, está sintiendo cómo se le están extrayendo los órganos. Parecido pero no igual sería cuando una autopsia, porque en la autopsia ya el alma está fuera. Lo que pasa es que si la persona está muy vinculada al cuerpo, como se hace inmediatamente nada más morir, también hay veces que las almas sufren. Así que toda la información genética y espiritual del fallecido y de su alma quedan impregnadas en estos órganos que luego serán incorporados a la genética de un receptor. Pero fijaros, aparte es que también está incluido el sufrimiento, el dolor y la falta de entendimiento de ese alma de ver que no se puede ir, que resulta que sigue ahí, que sigue vinculado a un cuerpo al cual lo están manipulando y sacando los órganos. Qué sufrimiento para ese alma, ¿no? Si es que no se le ayuda a entender. Y esto todavía, si la persona es donante porque lo ha elegido él, pues bueno, lo ha elegido, eso está en su consciente de que lo ha elegido y tiene que aguantar. Pero imaginaros estas personas que no han querido donar o no se lo han planteado y son sus familiares quienes dicen, sí, sí, que les quiten todos los órganos y los repartan. ¿Qué pasaría con esas almas?
Están haciendo algo en contra de su voluntad. Vamos a ver qué puede pasar. Quizá esto os parezca una película de Frankenstein, pero es que realmente todo lo que tenga que ver con trasplantes es una película de Frankenstein, aunque lo tenemos plenamente integrado porque salva vidas, y es cierto. Y ante eso no podemos decir nada, pero la realidad es la que hay, ¿vale? Lo ideal sería que los médicos, toda esa gran cantidad de dinero que acumulan lo dedicasen, y que además lo han hecho, pero no termina de interesar porque hay que poner mucho dinero, claro, lo dedicasen a crear órganos artificiales, o lo dedicasen para regenerar mediante células madre y otras técnicas que hay los órganos dañados. Eso sería lo realmente útil, y no utilizar el órgano de otra persona. Aunque sean hermanos, padres, hijos, da igual. Bueno, pues como decía, toda la información genética y espiritual del fallecido y de su alma quedan impregnados en estos órganos, ¿vale? Por lo tanto, luego el receptor lo va a integrar en su genética, en su memoria espiritual y física. Asimismo, se establecerá a partir de aquí un vínculo kármico entre estas dos almas, ya que una ha dado la vida a la otra. Al compartir toda esta carga del genoma, el genoma es la información genética, que dará paso a un nuevo genoma o un nuevo mapa genético en el receptor, quedando este como una persona que integra ambas informaciones. Claro, porque si a ti te meten un órgano de otro, la genética del otro tú lo integras en el tuyo. Por lo tanto, modifica tu genoma, modifica tu ADN, modifica tu camino espiritual, tu evolución, porque además te vinculas kármicamente a ese alma que te ha dado ese órgano, de una manera voluntaria o no, ¿vale? El receptor percibe, por tanto, la impronta de la energía del donante a través de este órgano recibido. Claro, lo percibe. Queda completamente grabado en su inconsciente de momento, ¿vale? Lo que los médicos llaman, por tanto, memoria celular, en realidad no es más que la carga genético, emocional y espiritual del fallecido. El médico lo llama así, memoria espiritual, porque no sabe cómo llamarlo. Porque no entiende cómo es posible que un órgano pueda, al ser trasplantado a otra persona, cambiar a la persona, que en algunos casos ha pasado. Han cambiado hasta físicamente, pareciéndose al donante. Fijaros si es importante. Y todo es porque parte de ese donante, del ser del donante, permanece vinculado al órgano que ha dado. Así que claro, es preciso e imprescindible antes de hacer un trasplante, que esto sería lo ideal, limpiar y desprogramar el órgano y liberar además el vínculo del órgano con el alma que lo regentó previo a su fallecimiento. Y esto se puede hacer, que es lo más importante. Y solo así, de esta manera, evitaremos rechazos y que la vida del receptor sea alterada al incorporar en su genoma parte del donante y, por tanto, a su destino y a su patrón de vida la carga del donante. Es decir, se evitaría esta reprogramación si primero desprogramamos el órgano donado y luego se incorpora en el cuerpo receptor. Pero si el órgano fue incorporado antes de ser limpiado y desprogramado, aquí vienen problemitas, ¿no? Hay que hacer un trabajo más profundo, amén de liberar la parte del alma que esté vinculada, lógicamente, del receptor, porque hay una parte que siempre se queda ahí enganchada, si no toda. Yo he visto a almas de fallecidos en casos de cuando les estaban haciendo autopsias, en casos de personas en coma y en casos de personas que les han quitado los órganos para ser trasplantados. Y la verdad es que les da mucha pena verlos. Quitando los que son muy conscientes y que lo hacen como un verdadero servicio
y que entonces se desvinculan rápidamente, el resto da mucha pena verlos, porque realmente la situación pues es dura, es dolorosa. Es importantísimo desvincular, cortar el vínculo que hay entre el que da, el donante, y el órgano que dona. Entonces, bueno, para mí esto sería un trabajo muy bonito, un trabajo, como digo, muy importante y mucho más profundo de lo que se piensa, ¿no? Porque además estamos eso, liberando parte del alma que se vinculó al receptor a través del órgano que le dio. Ya que este donante, este alma, siguió nutriendo energéticamente al órgano, a su propio órgano, ¿no? El alma nutrió al órgano que donó. Y por eso parte de sí sigue vivo en el órgano, ¿no? Entonces esto hay que cambiarlo, hay que desprogramarlo. Hay que hacerle ver también a ese alma la realidad de su situación y que ese ya está fallecido, que ya no tiene sentido que esté vinculado ni a su cuerpo ni a sus órganos y que se tiene que ir, independientemente de que esos órganos estén en otra persona. Porque claro, vuelven a sentir la vida, porque el órgano está en otro cuerpo vivo. El alma vuelve a sentir la vida, recibe la impronta y la energía de su órgano, porque es suyo, es su vehículo. Que cada uno tenemos un vínculo claro con nuestro vehículo que es único, único, y para nosotros. Como digo, hay que tener una conciencia muy abierta, estar muy despiertos, para entender que el mismo vehículo que tú has tenido o los órganos que tú has tenido pueden también ayudar a otros sin que eso a ti te implique nada. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno, pues vamos a ver entre el genoma y el del receptor y del donante qué puede pasar, ¿vale? Se pueden dar varios casos. El primero sería que el genoma del donante, o lo que es lo mismo, la información genética del donante, sea dominante sobre la del receptor, es decir, sea más fuerte, que el donante sea dominante sobre el receptor. En este caso, el receptor irá cambiando sus hábitos, sus creencias, sus actitudes, sus gustos en resonancia o en acuerdo con el donante. Y aquí es lo que digo, que hay personas que cambian y por eso los médicos dicen que, bueno, es la memoria genética del órgano adquirido. Segundo caso, que el genoma del receptor domine sobre el del donante. Aquí el receptor, ¿qué hará? Eliminará la información de este donante y la volverá recesiva, es decir, no permitirá que interactúe con la propia ni que la modifique, ¿vale? De esta forma no cambiará nada en él, simplemente podrá aceptar ese órgano, pero sin hacer cambios, sin permitir hacer cambios. Aún así, es conveniente hacer la desprogramación completa para borrar patrones residuales del proceso, porque además una cosa, el receptor puede que deje esta información recesiva, ¿no? Dormida. Pero si esta persona luego tiene hijos, puede que esta información en el hijo sea dominante, no sea recesiva. Pero al mismo tiempo, aunque lo haga recesiva, eso queda en su parte kármica, el vínculo kármico, eso sí que no lo quita nadie, entre alma y alma. Después tendrán que venir juntos, como hermanos, como pareja, padre-madre, gemelos en muchos casos, ¿vale? Tercer caso que puede darse. Ambos genomas son compatibles, ¿vale? Y el receptor lo integra, pero sin que haya una transformación en sí, sino una mejora de su estado en diversos ámbitos. Es decir, acepta esa información, parte de esa información para mejorar él. Así pueden, pues no sé, a lo mejor desarrollar algún don que no tenía, por ejemplo, digo, ¿vale? O, no sé, tener más fuerza física, una mejora. Este caso es más común en donaciones en que el donante esté vivo, ¿vale? Cuando está vivo es mucho más fácil que cuando la persona está muerta.
Porque en el vivo, estando los dos vivos, hay una aceptación mutua, hay un acuerdo, hay una consciencia del hecho y pueden hacer todo un trabajo de desvinculación kármica. Están los dos vivos, no hay problema. Hay una mejora, una ayuda, un servicio. Pero claro, cuando la persona se ha muerto no hay tutía, ahí no hay opción. Al alma no se la deja elegir ni puede hacer ningún trabajo. Y ahí está el problema. Y tenemos un cuarto caso también, en el que el receptor, el genoma del receptor, es dominante. Como hemos visto antes, es dominante y lo deja ahí recesivo, dormido, la información del donante, ¿no? Pero aquí no. Aquí el genoma del receptor es dominante y rechaza profundamente la información del donante. Por lo tanto, rechaza el órgano y puede llegar a morir por no poder aceptar eso que se le está metiendo a través del órgano recibido. Ni siquiera las pastillas que dan para los rechazos, nada le funciona y muere. O hay personas, esto sobre todo es más cuando es algo externo, una mano, la cara, que no soportan verlo, porque claro, lo ven claro que no es suyo, y entonces se sienten eso como Frankenstein, ¿no? Una cosa ahí, quítamela, que no puedo con ella. Pero también pasa en órganos internos, por eso hay personas trasplantadas que mueren. No pueden soportar, hay una incompatibilidad ya visceral, y nunca mejor dicho. Y entonces, pues ahí queda todo, ¿no? Así que como puede verse, la desprogramación genética en caso de trasplantes y también de transfusiones, por muy insignificante que sea el trasplante, un huesito, un trocito de algo, es básica, es fundamental para que el receptor no sienta ningún tipo de alteración ni de cambios en la dirección de su vida sin que sea él quien la controle. Porque claro, fijaros que también la vida de la persona, por tanto, como recibe la impronta del otro, el programa del otro, la grabación del otro, los miedos del otro, las creencias del otro, todo lo del otro, es que va todo. ¿Hemos pensado eso? Pues creo que si ya hay tanta consciencia en lo que representa los programas, las creencias y todo esto, es tiempo de también mirar de frente esta realidad, que yo creo que es que no se quiere mirar de frente por lo que implica, como digo, pero quizá por eso es momento de que haga este vídeo y se vea. Esta es la realidad cruda, la que hay. La podrás aceptar o no, querer o no, probar o no, pero es la realidad, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, pues debemos eso de ser conscientes de todo esto, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la técnica del trasplante. Pero hay que ser conscientes. Yo tengo claro que yo no estoy de acuerdo con la técnica del trasplante. Se me podrá criticar o no. Yo entiendo que la persona viene, el alma viene para un ciclo vital, necesita un vehículo y cuando el vehículo ya termine de funcionar, es decir, el ciclo vital del alma termina, se tiene que ir y no hay más. ¿Para qué alargar la vida? Si has terminado tu ciclo. Es que tú te alargas la vida con la información de otra persona que traes a este momento y que además le estás fastidiando también a ese otro alma. Porque la estás vinculando a ti. Y tú estás siguiendo una vida ya no plenamente siendo tuya, sino con un programa de otro. ¿Puede mejorar o no? Ese es el riesgo. Entonces, como digo, yo creo que independientemente de la técnica, bueno, hay que ser conscientes de esto. Entonces ya cada uno es libre de elegir cómo vivir, ¿vale? Es libre. ¿Quiero o no quiero alargar mi vida? Pero bueno, siempre hay que intentar que sea de la mejor forma posible, ¿no? Sin complicaciones, sin sufrimientos. Y bueno, si damos los pasos adecuados ante las elecciones que hacemos en nuestra vida, pues entonces vamos tomando esa responsabilidad sobre la misma, ¿no? Y es más probable que salga bien. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, admitir un órgano ajeno, por tanto, es admitir, como digo, todo lo que va con el órgano. Y en este punto es donde el ADN tiene el lugar más importante y sobre el que primero hay que actuar. Y todo lo demás son acompañamientos sin mayor importancia. Porque el ADN es lo que queda, es lo que el alma se lleva, es la información, es el programa de todo lo aprendido.
Y fijaros que cada vez que uno nace, nace en una familia con todo un bagaje genético de herencia. Es decir, esas dos personas que ha sido el donante y el receptor no solamente se cargan con la carga genética del donante, sino con toda su herencia genética. Se cruzan las herencias genéticas, las familias, los programas. Es gordo lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces, energéticamente hablando, ¿es factible hacer esta desprogramación? Sí. ¿Hacer una reprogramación? Sí. Pero hay que saber hacerlo. Lleva mucho tiempo, esfuerzo, por parte tanto del terapeuta como del trasplantado, ya que hay que seguir varios pasos y que en una sesión no se puede llevar a cabo. Milagros no existen. Y depende del tiempo que lleve el órgano trasplantado, costará más o costará menos. Y técnicas milagro así de, no, esto no pasa nada, te hago una limpieza, te cojo el órgano, ya lo tienes hecho. Eso es una estafa, os estarían engañando. Estamos hablando de un programa que está integrado en un consciente y en un inconsciente. Fijaros lo que cuesta desprogramar algo heredado de la familia. Y eso, si miráis en transgeneracional, lo podéis ver. Bien, pues ese programa además está a nivel celular en una persona que lo ha recogido de otro más el suyo propio. ¿Creéis que esto se puede quitar en una sesión? ¿En un te toco, te limpio? ¿A que no? No suena fácil, pero no es imposible. Se puede hacer. Se puede hacer. Pero cuanto antes se ataje, mejor. Y si es antes de que la persona muera, quiere decir el donante muera, mejor. Mucho mejor. Así que si sois donantes, lo ideal sería que fuerais responsables también de no querer, ¿cómo decir?, hacer que el receptor que sea reciba vuestra impronta genética y kármica. Limpiar esos órganos antes de que... Pues eso lo podéis poner en vuestros contratos, exigir que un terapeuta que sepa hacer limpiezas de órganos actúe antes de que el receptor reciba este órgano. Claro, esta técnica la he creado yo, no sé si habrá por ahí otras personas que lo hagan. Yo desde luego he estado investigando y no hay nadie que haga limpiezas en casos de trasplantes, pero nunca se sabe. Ahora, como os digo, en técnicas inventadas, pues con el Reiki se limpia, no es verdad. Con transgeneracional se limpia, no es verdad. Con bio se limpia, no es verdad. Hay que entrar dentro de la genética de la persona. Y no solo esto. Hay que cortar los vínculos que hay entre el alma y el cuerpo que deja, es decir, los órganos que deja. No solamente es un trabajo de desprogramación. Hay que trabajar con ese alma. Hay que ayudarle a desprenderse de todo lo que era suyo. Y hay que ayudar a entenderle de que es bueno que esa persona reciba su órgano, pero que ha que desvincularse de ella. No puede querer seguir viviendo a través de ese órgano y de esa persona. Hay que hablar con ese alma, hay que ayudarla a avanzar. ¿Entendéis? Es largo el proceso, pero es posible. Además de limpiar el órgano trasplantado y de ayudar al alma a desvincularse, también hay que entrar en el registro acásico, en el archivo acásico del momento. Hay que limpiar toda esa memoria. Hay que limpiar y reprogramar todo el dolor de esa persona en la muerte, para que no vaya en esos órganos esa impronta de la muerte y del dolor. Que cuando uno muere pasa mucho miedo y eso lo somatizan los órganos del muerto. Y eso pasa a la persona que lo recibe. Hay que limpiarlo, hay que reprogramar eso. Por lo tanto, hay que entrar en los registros acásicos y hay que limpiar y liberar toda esa historia. Hay que liberar ese órgano de lo que la persona donante vivió previo. Es decir, hay que dejar el órgano impoluto, como si lo hubieran creado de nuevo en un laboratorio. ¿Bien? Por eso también el momento del trasplante, en el que ese alma está sufriendo porque su órgano va a ir a otro sitio.
romper los vínculos con el donante y con el alma y el receptor. Es decir, todo un trabajo. Y luego, limpiar, por supuesto, si ya está dentro, es decir, ya la persona tiene dentro el órgano, hacer todo un trabajo en la zona donde esté el órgano, de limpieza, de reprogramar, de integrar ese órgano dentro de la persona, volviendo al lugar del momento del trasplante. Es decir, es un tema complicado, que hay una serie de pautas que están ahí y que yo creo que además, en el momento en el que estamos, que es tan común, y en España además, que somos, si no el primer país a nivel mundial, de los primeros países en trasplantes, yo creo que los terapeutas deberían de meterse en este tema para hacerlo. Yo voy a sacar un curso de esto, de desprogramar el genoma, pero no para terapeutas de que lo apliquen, para que lo apliquen sí, pero también personas para que lo enseñen. Una persona porque lo aplique no estará específicamente capacitado a enseñarlo. Entonces todo esto hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, bueno, pues aquí tenéis lo que representa un trasplante. Y en el caso de la sangre, de la transfusión, fijaros, las células sanguíneas duran 25 días nada más vivas en el cuerpo. Por lo tanto, es menos aguda, o sea, menos potente la influencia sobre el genoma. Bien, en un trasplante la persona es puntual y la persona está produciendo sus propias células, que harán que poco a poco las otras mueran y se eliminen. Entonces es mucho menos la importancia. A mí esto yo cuando he testado no he sentido tanta impronta, tanto cambio, no. De hecho, ahí la persona, si tiene un genoma dominante, enseguida expulsa las células y ella produce las propias y ya está. Otra cosa es para personas que tienen que trasplantarle una médula. Ahí estaríamos en el mismo caso de otro trasplante cualquiera. Pero si no es así, ya digo, lo que es en sí una transfusión es mucho menos relevante, es más fácil de hacer. Ahora, si tienes que estar transfundiéndote constantemente, pues eso por una leucemia u otra enfermedad de sangre, ahí ya habría que aplicar también una técnica de limpieza y de programación, porque si no estaríamos en las mismas. Tu ADN quedaría alterado, establecerías un vínculo con esas personas, esas almas, vínculo kármico. Y en el caso de la transfusión no habría muerte, por lo tanto están en vida, es menos. Pero como digo, también habría que hacer el trabajo. Bueno, pues aquí quedaría mi exposición hecha. Espero que os haya servido para entender mejor lo que representa un trasplante. Yo entiendo que a lo mejor ha podido generar cierto temor, pero bueno, yo lo veo como una técnica de futuro y de bienestar. Quiero decir, no es un tema de no trasplantarnos, es un tema de hacerlo adecuadamente para que no haya alteraciones ni cambios posteriores. Simplemente, no es más que esto. Entonces ya que cada uno, bueno, pues lo entienda a su manera, lo acepte a su manera. Y nada, os emplazo para el siguiente videoprograma y os mando un abrazo.